Hola, soy Michelle Becker, tengo 31 años y tengo trastorno de ansiedad. Pero ¿saben qué? No me da pena decirlo. De hecho, casi podría asegurar que es lo mejor que me ha pasado porque me hizo la persona que soy hoy y hace que esté hoy aquí. Además, siempre he sido 100% funcional. La ansiedad no es algo que me caracteriza, solo es parte de mí como lo son el color de mis ojos o mi estatura. Llevo 10 años trabajando en relaciones públicas en revistas de moda y estilo de vida. Actualmente soy directora de relaciones públicas de estilo DF y hace 3 años lancé Catarsis, una plataforma para hablar de salud mental. Vale la pena mencionar que no soy psicóloga y todo lo que van a escuchar aquí lo he aprendido de mi propia experiencia y muchas veces a base de golpes. Para empezar, hay que entender qué es la ansiedad. La ansiedad es un mecanismo normal del cuerpo. Incluso es algo bueno porque nos avisa que hay un peligro y el cerebro manda señales a nuestro cuerpo para que se proteja. Este mecanismo se llama lucha o huida y es heredado de nuestros antepasados. En ese entonces, los peligros eran un león que te iba a atacar o una tormenta, ¿no? Por eso, las únicas maneras de protegerte eran salir corriendo o luchar. Por eso lucha o huida. Si no corrías o peleabas contra el león, te ibas a morir. De ahí vienen los síntomas de la ansiedad o del estrés. El corazón empieza a bombear sangre más rápido a las extremidades porque son las necesarias para correr o para pelear. Por eso tenemos mareos, temblorina, hormigueos. La visión borrosa es la reacción a la dilatación de las pupilas para que entre más luz. La hiperventilación es porque necesitamos más oxígeno para correr o para pelear. Como la digestión en ese momento no es necesaria, la sangre deja de fluir a esos órganos y por eso nos podemos sentir mareados, con náusea o se nos seca la boca. Seguramente se estarán preguntando, ¿por qué si no me he enfrentado a ningún animal salvaje me he sentido así? ¿Por qué si ya no hay animales salvajes hoy en día? Déjenme decirles que aunque no lo crean, hoy en día tenemos un montón de animales salvajes. Las cuentas por pagar, la pandemia, las peleas con nuestra pareja, los exámenes, etcétera. Todos esos son animales salvajes. Nuestro cerebro no distingue entre la realidad y un pensamiento. No le importa si es un tigre o una pandemia, este va a reaccionar igual ante el peligro. Por eso, nosotros mismos nos podemos hacer tanto daño alimentando nuestros pensamientos negativos. Sentir ansiedad es normal. Sin embargo, cuando esta es muy elevada por tiempos prolongados, por situaciones que no deberían desencadenarla o cuando empieza a interferir en nuestra vida, podemos empezar a sospechar de un trastorno. Por ejemplo, es normal sentirnos nerviosos y tener miedos del coronavirus, porque sabemos la razón, está justificado, pero si sentimos miedo con niveles súper elevados por mucho tiempo, no podemos dormir, empezamos a tener síntomas como de un ataque de ansiedad o la frecuencia cardíaca acelerada, por ejemplo, podríamos empezar a sospechar de un trastorno. Lo más impresionante es que nos hemos acostumbrado a pensar que es normal vivir en estado de alerta y con ansiedad, pero no es así y no tiene nada de malo pedir ayuda. Tenemos que empezar a hablar abiertamente de salud mental y a normalizarlo. Si tuvieran dolor en alguna parte del cuerpo o algún hueso roto, irían al doctor correspondiente, ¿cierto? No tendría por qué ser diferente con los trastornos mentales. Y esta ha sido nuestra labor en Catarsis. Por eso les quiero contar mi experiencia, porque estoy segura que mientras más hablemos del tema, menos tabúes habrán. Desde niña tengo trastorno de ansiedad. Aunque en ese momento nadie sabía lo que era. Mis papás pensaban que tenían una niña miedosa, insegura y que con el tiempo se me iba a pasar. En ese entonces, mi ansiedad se reflejaba en pensamientos obsesivos. Eran ideas que se me metían a la cabeza y no había poder humano que me la quitara. Ojo, eran ideas que me generaban un miedo, como si tuviera el león enfrente, ¿no? Para mí pensar que tenía las manos llenas de microbios, era como si tuviera a un león y estuviera peleando contra él. Sentía de verdad lo mismo. Algunos otros ejemplos de esa época eran que tenía apendicitis, no salir al recreo porque me daba miedo que me dejara el camión, lavarme las manos excesivamente, no poder dormir. Obviamente, el estar pensando, no puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir, hacía que de verdad no durmiera, pasé meses sin poder dormir. Conforme iba conociendo el mundo, iba creciendo y madurando, los miedos iban junto a mí. Ya no me era suficiente lo que mis papás me dijeran, ya no me era suficiente que me dijeran, que me llevaran al doctor a decirme que no tenía apendicitis. Tenía 14 años, tenía muchísima ansiedad, muchísimos miedos y mis papás me llevaron a mi primera cita con el psiquiatra. Yo salí de ahí
tomando Prozac, que es un antidepresivo, y Rivotril, que es un ansiolítico. Ambas medicinas controladas por psiquiatras y que no se deben tomar jamás por su propia cuenta, y con la indicación de ir al psicólogo. Ahora entiendo que en ese momento era lo único que se les ocurrió a mis papás hacer, porque se conocía mucho menos del tema. Pienso que si esto hubiera sucedido hoy en día, tal vez hubieran empezado con algún otro tipo de tratamiento, a lo mejor alguna terapia alternativa o a lo mejor un psicólogo. Es muy fácil evadir las cosas y solo apoyarnos de las medicinas. A final de cuentas, estas sí cumplen su prometido y nos quitan esos síntomas tan horribles que nos hacen sentir que vamos a tener un ataque al corazón. Pero son como un curita, nada más cubren la herida, pero no la sanan, no llegan a la raíz de la ansiedad. Y yo viví así muchos años. Aunque iba generalmente a terapia, yo solita me hacía tonta porque no tocaba el tema que verdaderamente me daba miedo. Para ese entonces, yo tenía una sola idea obsesiva y esa misma idea obsesiva no me dejaba en paz. Era vuelta en mi cabeza, tras vuelta, nervio y sobre todo era ya un miedo que tenía tan profundo y tan en mi interior que me impedía relacionarme con los demás y a veces me impedía pues, hacer ciertas cosas en mi vida. Pero me daba tanto miedo hablar de eso que solo lograba hacerlo cuando estaba en un ataque de ansiedad. Cuando estaba en un ataque de ansiedad, hagan de cuenta que yo vomitaba lo que me estaba pasando, lo que estaba en mi cerebro, porque nada más necesitaba que me dijeran, cálmate, no es cierto, o cálmate, ahorita que estés tranquila, lo vamos a platicar. Entonces nada más estaba pidiendo rescates de emergencia sin llegar al fondo de la situación. Si alguna vez se han sentido así, se van a identificar conmigo, que cuando estamos en ese estado no podemos pensar claramente. No, a veces las cosas más obvias no lo son para nosotros. Evidentemente nuestro cerebro está tan preocupado por sobrevivir, o sea, porque tenemos que sobrevivir, que deja de prestar atención a los detalles y por eso a veces podemos sentir que perdemos el piso. Yo en ese estado, y siempre pongo este ejemplo, podría jurar que el cielo era verde y yo podía salir a la calle, ver el cielo, tú me enseñabas fotos y yo no te creía hasta que no lograba llegar a mi centro. Yo sé que en ese momento parece que nunca vamos a salir de esa situación y que siempre nos vamos a sentir así de mal, pero siempre, por el mismo mecanismo de lucha o huida, regresamos a nuestro centro y a ver las cosas con claridad. Así pasé los primeros 7, 8 años de mi vida, nada más pidiendo rescates cuando me sentía muy mal. De verdad, no podía ahondar en el tema. Sin embargo, me llegó la primera lección. Mi ansiedad solo es una defensa, es un mecanismo de defensa automático de mis propios problemas. ¿Qué quiere decir esto? Este pensamiento llegaba a mí cuando me pasaban dos cosas. Llevaba mucho tiempo sin sacar mis sentimientos y era como una olla express que no aguantaba la presión, o había algo que no estaba hablando y que estaba evadiendo. Y prefería evadirlo porque bien dicen por ahí, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Cuando cumplí 24 o 25 años aproximadamente, decidí que ya no podía seguir así. Por más miedo que me diera, tenía que superarlo porque si no hablaba del tema y si no si no lo superaba, si no lo pasaba, no iba a salir adelante en mi vida, me iba a quedar estancada. Me acuerdo que en mis sesiones con mi psicóloga de esa época leíamos, me dijo, ok, vamos a leer un libro de este tema que tanto te aterra. Leíamos un renglón, yo le decía, ok, pero solo vamos a leer 2 renglones, o sea, 2 oraciones, y después hablamos de otro tema porque yo no me puedo ir de aquí con este mal sabor de boca. O sea, nada más de abrir el libro, yo de nuevo sentía al tigre o al león enfrente de mí. Me paralizaba. Pensaba que si lo hablaba, se iba a hacer realidad. Cuando pasaba todo lo contrario, solo se iba haciendo más ligero, iba descubriendo que no era verdad. Después de unos meses, empecé a sentir que se me quitaba un peso de encima. Ese pensamiento, esa idea ya no tenía tanto poder sobre mí. Y aprendí la segunda lección. Se necesita mucha valentía para analizar nuestros miedos más profundos, porque es mucho más fácil evadir las cosas, pero si lo hacemos, de alguna u otra forma, tarde o temprano, siempre van a salir. Por más difícil que sea, siempre tenemos que intentar hablar de nuestros problemas, tratarlos y trabajarlos. Durante esos primeros 10 años, dejé varias veces las medicinas por mi cuenta. Ojo, no lo recomiendo, no lo hagan. Estas medicinas son muy controladas y para dejarlo se tiene que hacer paulatinamente y con ayuda de su psiquiatra o su doctor.
¿no? La diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra es que el psicólogo solo da terapia, hay diferentes métodos, diferentes tipos, y el psiquiatra es doctor, es médico, por lo cual el psiquiatra puede darte medicinas, a veces dan terapia, pero generalmente eso lo hacen los psicólogos. A pesar de que en los años siguientes ya no cargaba con esa ansiedad, y con ese pensamiento, sí tenía ansiedad, o sea, siempre mi respuesta ante todo era la ansiedad. Yo no sabía sentir enojo, yo no sabía sentir tristeza. Cada que llegaba a mí una situación difícil, mi reacción era sentir ansiedad. Y aquí llegó la tercera lección, y es que la ansiedad siempre va a ser parte de mí, pero no puedo dejar que me controle. La ansiedad solo es el mensajero que me está avisando que hay algo a lo que le tengo que prestar atención, que hay algo que no está bien. Pero la ansiedad no es el mensaje, la ansiedad es el mensajero. La ansiedad de tantos años me había dejado debilitada. Yo pensaba que era insegura, que era miedosa, que no sabía cómo empezar a reconstruirme después, como que después de tantos años de cargar con un pensamiento o con un miedo, cuando ya no lo tenía, me quedé como vacía, ¿no? No sabía cómo empezar. Me había quedado, de repente mi ansiedad en este momento se empezó a reflejar en unos miedos terribles de perder a los demás, ¿no? Deposité mi valor y mi poder en los demás. El simple hecho de pensar en perder a las personas me hacía sentir como que tenía un león enfrente. O sea, dejé que familiares muy tóxicos me manipularan, que amigas igual tóxicas me dijeran las cosas más terribles que me habían dicho. Y aún cuando me hacían eso, a mí me daba miedo quedarme sola y dejarlos. Mi bienestar y mi sentido y mi ánimo empezó a depender de los demás. Tenía muy clara la razón, porque en mis años de terapia ya me habían iluminado algunos de mis demonios, pero no sabía cómo superarlo. Estaba estancada porque en mi cabeza entendía perfecto lo que me estaba pasando, pero no podía bajarlo a mi cuerpo, ¿no? Decía, ok, ya sé lo que quiero, ya sé que necesito dejar de depender de los demás, ya sé que mi ansiedad es una respuesta a muchas otras cosas, pero ¿y qué hago? ¿No? Ya lo sé, ¿y ahora cómo lo hago? Me sentía estancada en un laberinto sin salida. Y entonces llegó el 2020, ese año tan raro y transformador para todos. Lo empecé con una de mis peores épocas. De verdad, yo tenía de 3 a 4 ataques de ansiedad al día. Y cuando no tenía un ataque, sentía miedo, tristeza, enojo. Y eso que no había empezado la pandemia todavía. Estaba tan desesperada que yo quería buscar respuestas en el exterior. Yo quería que alguien me dijera, tienes que hacer esto y mañana vas a estar bien, ¿no? Y de verdad empecé a buscar por todos lados. Fui con chamanes, con brujos, me leyeron las cartas, la energía, todo. Y nada más acababa más confundida, porque cada quien me decía otra cosa y que en abril ya va a pasar tal cosa. Y obviamente nunca pasó nada de lo que me dijeron. Cada vez que regresaba con mi psicóloga me decía, deja de andar buscando tantas opiniones, nada más te están haciendo bolas, enfócate en lo que ya sabes que te funciona. Y ahí llegó la cuarta lección, y creo que es una de las más importantes, y es, yo tengo las respuestas en mi interior, cada quien tiene las respuestas en su interior, no depende de nadie más. Esto es muy fuerte, porque quiere decir que tienes que salir de tu papel de víctima y trabajar en ti, pero también es muy iluminador, porque también es una respuesta hasta cierto punto a dejar de depender de los demás y hacerte cargo tú mismo de tus propios problemas. Sabía que mi meta era vivir tranquila, sin sentir que necesitaba de alguien, sin sentir miedo de perder a los demás, pero de nuevo no sabía cómo hacerlo. Yo decía, ok, sí, qué bueno, o sea, ya lo sé, ¿y ahora? ¿No? Todos esos que te dicen, tú tienes que ser fuerte y no le hables a los demás y busca nuevos amigos y busca nuevas cosas, y yo, ok, pero ¿cómo si cuando lo intento siento como que un tigre se me está acercando? No me es fácil, no entiendo cómo lo puedo hacer. Y entonces decidí cambiar el enfoque. En vez de enfocarme en alejarme de los demás y en, ok, solo por hoy no voy a hablar con tal persona, solo por hoy me voy a relacionar diferente con tal persona. Dije, yo quiero estar tan llena de cosas y tan inspirada con lo que a mí me gusta, que poco a poco voy a dejar de necesitar a los demás. No quiero trabajar en alejar a los demás, quiero trabajar en mí, y automáticamente pues va a haber menos espacio para los demás, o solo van a caber las personas que verdaderamente necesito y verdaderamente se alinean con lo que estoy pensando, con lo que quiero hacer en ese momento. Y poco a poco empecé a hacer eso. O sea, me acuerdo que iba,
a una clase de yoga con mucha pena porque no sabía hacer nada, ¿no? Tenía una agenda con mi psicóloga en donde ponía qué día iba a probar otra cosa, qué día iba a buscar un curso de tal. Y así iba poco a poco hasta que llegó la pandemia. Llegó la pandemia, nos encerramos y tuve tiempo para dedicármelo 100% a mí, para leer de cosas que nunca había podido, para tomar cursos en línea. Y de verdad es increíble cómo cuando estás como alineada contigo mismo y con lo que quieres hacer, las cosas solitas se van dando. Empecé a conectar con personas que nunca antes en mi vida hubiera creído, o personas que conocía de hace tiempo, pero que pudimos generar proyectos. De verdad, algo que me impresionó muchísimo es que llevaba años intentando conocer gente nueva y hacer proyectos nuevos, y cuando podía salir a la calle no lo hice. Fue solo encerrado, y cuando hay gente, fue solo encerrada y de manera digital que pude conectar y conocer gente, y eso me parece increíble. No podría decir que ya estoy curada. De hecho, ni siquiera creo que hay algo de lo que me tenga que curar porque no lo considero una enfermedad. Lo único que les puedo decir es que ya tengo las herramientas para no dejarme caer o salir del hoyo más fácil, más rápido. Y creo que esa es una de las claves más importantes para cualquier persona que esté en este trayecto. Entender y tener herramientas para salir más rápido, no buscar estar bien todo el tiempo, porque eso es imposible, siempre hay cosas complicadas en esta vida. No hay nada más valiente que trabajar en nosotros mismos. Yo sé que da miedo y da vergüenza a veces aceptar que no estamos bien o que no estamos tan bien como los demás creen, pero la mejor manera de ser felices es siendo honestos con nosotros mismos. No tiene por qué darnos pena pedir ayuda profesional o hablar de nuestra salud mental con nuestras personas más cercanas. Habemos muchos que estamos pasando por lo mismo, y por lo menos en Catarsis siempre tendrán un espacio donde no se van a sentir juzgados. Muchas gracias.